Doctor Walter Gómez, en esta coyuntura económica donde se producen conflictos diariamente, donde ahora particularmente se dan entre consumidores, comerciantes, empresas, desde el estudio jurídico, ¿qué consejos se le puede dar a la gente? ¿Qué alternativas existen para protegerse? ¿Existe alguna herramienta? Existen herramientas, existen alternativas. ¿Y cuáles son los conflictos que se dan? Nosotros podemos definirlo de distintas maneras. Hay conflictos que se dan en el marco del comercio, con el comerciante. Por ejemplo, los comerciantes se encuentran con que puede venir una inspección de Secretaría de Comercio, puede venir una inspección de algún organismo de contralor y un problema, por ejemplo, de pesas, un problema donde él compró algo que se mide en gramos, que se mide en kilos, en litros, se encuentra que no tiene la cantidad y él se va a ver metido en un lío. Claro. ¿Qué tipo de lío? Bueno, un procedimiento administrativo de sanción. ¿Por qué? Porque hay una ley que se llama de lealtad comercial, que es la ley 22.802, que tiende a proteger la honradez en las transacciones comerciales. ¿Qué significa esto? Significa que si yo digo en un paquete que tiene 1 kilo de yerba, digo en un producto que vale tanto, en la vidriera vale tanto, en góndola o adentro lo cobro otro precio, voy a tener problemas. Ahora bien, en algunos casos puede ser responsable el comerciante, responsable directo. En otros es un responsable indirecto, que se ve sometido a un procedimiento donde en realidad él no tiene ninguna injerencia sobre cómo se fracciona la mercadería, sobre las máquinas de fraccionado que lo hacen empresas que a él le proveen. Lo mismo con algunos requisitos de calidad. Obviamente, si usted compra una lata para vender y adentro de la lata no está lo que se dice, usted se encuentra en un problema. Usted es el primer responsable, pero también hay otro responsable y tiene que defenderse. Evidentemente, toda esta normativa que no tenía aplicación en estos últimos tiempos de manera continuada y común, porque no había tantos problemas, dado la situación económica actual, va a ocasionar problemas que se multiplican. Esto es histórico en Argentina. Ante procesos inflacionarios y puja por los precios, aparece el fraude en los precios. Fraude que a veces se hace en la cadena de comercialización antes del comercio y que impacta directamente en el comerciante que pone la cara. El comerciante que puede tener sanciones pecuniarias, administrativas, ¿qué le puede llegar a resultar? Sí, las sanciones son administrativas, en principio. Pues puede haber cuestiones penales si además hay un fraude de tipo penal en los términos del 172, 173 del Código Penal, una estafa. Pero sanciones administrativas van desde multas hasta puede haber clausura e incluso decomiso de la mercadería. La mercadería que está en infracción a estas normas se rompe, se quita de circulación o se manda a reembolso. O sea, tienen que volver, se interviene y tienen que volver a la distribuidora para que la distribuidora las ponga con el peso adecuado. Por ejemplo, estoy utilizando ese ejemplo porque es el más sencillo, pero de ahí en todos los productos puede ocurrir. ¿Existe algún mecanismo para deslindar responsabilidad por esa situación? Sí, está previsto en la ley cuáles son las posibilidades, obviamente de acuerdo al tipo de sanción. Recordemos que la ley 22.802 tiene cientos de resoluciones que se dictaron en su consecuencia para cada tipo de producto. Más allá de la normativa de defensiva, que es bastante común, es similar, cada producto tiene algunas cuestiones particulares que hacen que la defensa sea particular. Esto, ¿qué es lo que ocurre? Por eso en esta materia muchos tocan de oído, para ser sencillito y claro. Muchos no conocen las normativas. Nosotros tenemos normativa hasta para cómo se exhiben los precios en una vidriera, que además los comerciantes no la conocen. Aquí habría que hacer una función educativa muy importante, pero como en eso tenemos, en cada cosita que usted ve en el comercio hay una resolución atrás que establece normas mínimas de fabricación, de contralor, de exhibición, de seguridad. Un simple toma corriente tiene una resolución dictada sobre cómo debe ser. Claro, habitualmente la costumbre es lo que manda por sobre esas cosas, ¿no? Suele ser así. Habitualmente se trabaja con los proveedores, en el primer escalón, para que estas normas, con los fabricantes, los importadores, para que se adapten los productos se adapten a estas normas. Claro, cuando aparecen los periodos inflacionarios, en el medio suelen aparecer otro tipo de cosas.
fraudes para sostener precios, porque llega un momento en que la desesperación es sostener el precio. La competencia ya no es por la calidad, ya no es por la cantidad, sino por el precio. Al ser por el precio, muchas veces se disminuye calidad, cantidad, seguridad, tendiente a bajar el precio. Y ahí aparecen los fraudes en el comercio. Entonces, de estos fraudes son víctimas muchas veces el consumidor y el último escalón de la cadena, es decir, el comerciante que pone la cara, como decimos nosotros, el comerciante demostrador, que si bien en algunos casos puede tener que ver, como también hay consumidores que hacen de las suyas, obviamente no es la generalidad. ¿Qué pasa con el consumidor en este caso, precisamente, y en esta coyuntura? El consumidor tiene varios caminos. Obviamente que el consumidor no puede estar discutiendo si tiene 10 gramos más, 10 gramos menos la bolsita de azúcar. Esto lo tienen que ver los organismos de contralor. Donde sí puede el consumidor actuar concretamente es en el tema de fraude comercial bancario, financieros, que en estos días también, cuando nos encontramos en esta coyuntura, aparece la toma de créditos y pasa algo parecido. Se venden con intereses parece baratos, con cuotas fijas, que parecen accesibles, que vamos a ganarle a la inflación, pero aparecen cargos que el consumidor ni se imaginaba. Aparecen seguros de seguros, cargos de asociación, cargos de participación, y cuando quiere acordar, el aparente beneficio económico no es tal. Entonces, cuando a usted le hacen algo de eso, ¿qué tiene que hacer? Reclamar. Y ahí es más fácil porque usted tiene las pruebas, usted tiene los papeles, tiene copia del contrato que debe pedir, copia de cada factura, de lo que le vendieron. Mientras que con el tema de pesas y medidas, por ejemplo, las pesas y medidas para que sean válidas deben hacerse con pesas y con, por ejemplo, cuando usted mide líquidos, unas latas especiales, claro, verificadas con el patrón nacional, es decir, lo tiene que hacer un organismo muy especializado. Pero si usted detecta que esto es algo habitual, no solo diga, este paquete de azúcar, este paquete de harina tiene este problema, sáquelo de la venta, señor comerciante, sino que también puede hacer la denuncia en defensa del consumidor. Obviamente, la gente en general no hace este tipo de denuncias por 1 o 2 gramos, 10 gramos, 20 gramos, 100 gramos. Hemos detectado hace ya tiempo, en el 2002-2003, 150 gramos en 1 kilogramo, en 1000. Es muchísima la diferencia. Es mucho. Y el paquete inflado para que pareciera más grande cuando en realidad no tenía lo que decía tener en su rótulo, ¿no? Este tipo de cosas lo tocamos desde lo sencillo, desde el kilo de azúcar, desde el kilo de yerba, pero esto se da en muchos productos, Se da también en productos electrónicos, donde ofrecen determinadas calidades que después no se corresponden con lo que usted compró. Y ahí ya no estamos hablando de centavos, claro, ahí estamos hablando de pesos. Si a esto le suma que a veces esto va de la mano de un crédito, usted dice que compra el producto a crédito o cree eso, pero en realidad no compró el producto a crédito. Le vendieron un crédito para que usted compre el producto y usted hizo una operación financiera donde le termina saliendo muy caro. Y si además, en lugar de decir, recuerdo una vez una inspección, el producto agua, no es publicidad, es producto, le va a servir agua, este producto agua tenía una letra muy chiquita en el medio que decía Aligua. Claro. Era una estafa. Pero claro, uno veía y decía, mira qué barato que está esta marca de primera línea. Y así nos hemos encontrado con muchas cosas. Quiere decir que tanto consumidor como comerciante tienen herramientas jurídicas para evitar abusos y para protegerse en caso de ser víctima de un abuso de otro. Tienen las herramientas jurídicas, hay que usarlas. Gracias, doctor. Gracias.